no se sabe en dónde estudió ni cómo aprendió, pero cuando uno lee Diana Cazadora está plagada de referencias de la cultura del momento, está no solo está de la música, entonces habla, bueno, la historia, después contamos la historia, pero en el libro se habla de Dreyfus, de Lucia Lammermoor, de la cultura universal del momento. Es muy impresionante porque de una persona que no sabemos cuáles fueron sus estudios, lo que tenemos es una novela en la cual hace referencia a cantidad de cosas culturales de su época, de pintura renacentista, habla con soltura en general de la cultura universal. Absolutamente, y entre otras cosas, aparte de ser un gran conocedor de la cultura universal y de darnos pistas así sobre las huellas de lectura y de conocimiento que tuvo Clímaco Sotoborda, seguramente como un autodidacta, ¿cierto? Uno se encuentra con algo y es que si bien no tenemos muchas pistas con respecto a la vida propia de Clímaco Sotoborda, sí podemos encontrarlas en este libro que tiene muchos escenarios tremendamente bogotanos, en esa Bogotá de 1910, esa ciudad que llegaba hasta San Diego, es decir, hasta la actual calle 26, y a esa ciudad de cafetines, incluso de casas de trabajo sexual y de una cantidad de espacios que solían estar ubicados obviamente en la periferia, que era esa. Se ven dos cosas, creo yo, Juan David. Una, que era un bohemio consumado, sí. Este personaje, un bohemio consumado y un conocedor de los círculos más bajos de la ciudad. Uno se encuentra con ese tipo de cosas. A Clímaco le ocurre una cosa, y es que él pertenecía a un grupo literario que nace a finales del siglo XIX y le toca hasta el año 15 más o menos, que es la Gruta Simbólica. La Gruta Simbólica estaba compuesta por una cantidad de poetas, músicos, borrachines, la mayoría es una época muy apaleada. Entonces hay en el prólogo yo hago un símil que me parece muy afortunado y que creo que a él le gustaría, y era que la familia de la mamá de la señora Borda tenía una casa y un terrenito y una finca en la antigua Guatavita, que fue sumergida por la laguna. ¿Esa es Suezca? ¿Es esa? ¿Cómo se llama esa? La represa de Guatavita. Tominé. ¿Eso es esquileno? Tominé. Entonces, me parece muy bonita ese símil de un tipo del cual no se sabe casi nada, que tiene fama de borrachín, pero que nadie conoce, una novela simbolista como es esta, porque Diana Cazadora es la última novela de ese modernismo. Después vendrán otros movimientos, pero la primera, que no es tan lograda, es De Sobremesa de José Asunción Silva, que es de 1880 y algo. Y esta es del año 1900, pero es publicada en el 14, pero él ya la había terminado en plena guerra. Entonces tiene como ese tufo de trago que es injusto, porque la novela es una novela muy lúcida, en la cual se hace referencia a problemas que ocurren en el momento, a la guerra, a la situación política de un país que está en manos del gobierno conservador, que está luchando contra los liberales, en una Bogotá llena de toques de queda, de retenes de la policía, que hay que andar con salvoconductos. Entonces uno empieza a leerla y es el drama de una mujer que es Diana. Ella es la autora. En realidad se llama Adriana, pero se cambia el nombre por Diana, ¿no? Es una mujer que viene del Tolima, que parece ser muy agraciada, que tiene muchos encantos, ¿no? Supongo que tiene un par de piernas, un par de ojos y otros encantos más, todos en pares. Y es una mujer que cae bajo las garras de una mamá santa, digamos, y se dedican a ciertas actividades, a funcionar en una suerte de casa de lenocinio, y un hombre de la alta sociedad colombiana, bogotana en concreto,
que está muy joven, que es un adolescente, comienza a conocer el amor a través de ella y encalla de manera definitiva en ese tristísimo puerto. Es decir, es alguien que viene de una familia aristócrata, se entiende, es alguien que viene de una familia acomodada, es alguien con futuro, que se prenda de quien no debe, y ese alguien que no debe le exprime el alma, cosa muy terrible. Fenómenos muy contemporáneos, por cierto, ¿no? Una forma de sobrevivir de ella. Yo quiero que tú leas una descripción pequeñita, que tú que tienes buena voz y buena lectura. Voy a intentar, si ustedes me lo permiten. Vamos a hablar de la protagonista de esta obra para ir entrando en calor, para presentarles a los personajes que estamos seguros de que van a ser fascinantes para ustedes y que van a encontrar. Mi favorito se llama Pelusa, ya les vamos a hablar del gran Pelusa, pero vamos a leer a esta mujer cuyo nombre final es Diana e inicialmente es Adriana. Aquella mujer se llamaba Adriana Montero, de genio alegre, avispada y con puntas de literata. Su literatura, extraída de las poesías de los periódicos y los almanaques, de un tomo de la comedia humana de Balzac, El Conde de Montecristo y toda la biblioteca de Mimond, hervía como el mosto en su cerebro y destilaba ideas extravagantes sobre un corazón frío y ambicioso, hecho exprofeso en los talleres del vicio y del cálculo. Sabía rasguear el tiple, cantaba bambucos tristes de tierra caliente con voz de hombre y bailaba un baile parecido al de los osos de los gitanos. Es maravilloso. Una mujer fascinante, además amante de las joyas, una mujer que llega sin un centavo a la ciudad, que empieza a hacer su vida, su casa de burlesque, y allá ella comienza a acumular joyas, ¿no? Se convierte como en la eterna amante de muchísimos hombres. Hay una descripción muy linda que hace Clímaco sobre la fascinación que tiene esta mujer por las piedras preciosas, ¿no? Habla sobre el ámbar, sobre las esmeraldas. Cuando está en la mitad de la pelea, bueno, entonces ella agarra a este muchachito rico y se lo merienda, ¿no? Se lo merienda. Se lo merienda literalmente. El hermano vuelve de Europa horrorizado de todo lo que le han contado que le ha pasado a su hermano, y va donde ella a regañarla y a decirle que qué pasó, y ella solo se fija de una perla que tiene él. Sí. Entonces, hay toda una descripción de la fascinación de ella por la perla, pero es que estamos en una Bogotá absolutamente clasista, en la cual una muchachita tolimense sin un peso tiene que sobrevivir, tiene que ser su vida. Esta es como una especie como de Bella de Otero versión bogotana, o sea, cómo salir, cómo superarse, cómo y de qué manera, y tiene antecedentes literarios, escribe alguna cosa, pero sobre todo tiene que sobrevivir en una ciudad en donde los estratos sociales son prácticamente infranqueables. O sea, llegar a donde está Alejandro no lo puede hacer, sino a través del amor y del alcohol. Y es una ciudad tremendamente e irónicamente similar a la ciudad que ocupamos hoy, en muchos sentidos. Ese clasismo larvado que se ve en esta obra sigue existiendo. Los problemas de transporte siguen existiendo, y sé que disfrutarán mucho de encontrar un pasaje de este libro en donde un tranvía se vuelca. Ahora, el tranvía que uno tiene en la cabeza, el tranvía que ha sido exaltado por la historiografía clásica, es el tranvía eléctrico. Pero antes del tranvía eléctrico existía el llamado tranvía de sangre, que era el tranvía que se desplazaba gracias a los oficios esforzados de unas mulas conducidas por un auriga. Ahí se nos cuenta el volcamiento de un tranvía, que es una cosa hermosa. Si ustedes nos permiten, vamos a leerles un fragmento para que se piquen, porque la idea es que se lleven este libro y que conozcan un tanto de esa Bogotá de hace 100 años. Es un trancón en 1900. Aquí. A pacitrote bajaba Alejandro por la calle de San José, abanicándose con una carta voluminosa. Faltaban minutos para las 3 y tenía prisa para alcanzar el correo. Al llegar a la esquina de la calle 13, se detuvo contrariado. No podía pasar. El camino estaba completamente obstruido, como con una barricada inmensa por un carro del tranvía descarrilado. Un milord de la compañía urbana que iba detrás, un landó destartalado que subía con su postillón de jipijapa grasiento, y ruana mugrosa,
y un enorme carro de la empresa de tracción que venía por la segunda calle real, es decir, la carrera octava, lleno de trastos viejos, cargado como un elefante de la antigüedad. Una parihuela que conducían dos mozos hinchados por los hombros, atestada de loza, se había detenido también, lo mismo que dos criadas que conducían una mesa de bronce llena de parásitas y camelias, y lo mismo que una silla de manos cuya cortinilla levantaba a cada momento una garra y dejaba ver la cabeza de un viejo blanco, casi muerto, parecido a la estatua del comendador. El descarrilamiento paralizaba bruscamente la vida de aquel pedacito de Manchester. Recordemos ese ufanamiento tan bogotano de considerar que estamos en Gran Bretaña. Los mozos de cuerda, o sea, los mozos de cordel, que eran aquellos personajes que se apostaban en lugares con una cuerdita para cargar cosas, maletas o ese tipo de cosas, descargaban sus fardos. Los dependientes que abrían en la calle bulto suspendían la tarea y se quedaban alelados con la pata de cabra y el martillo en la mano. Los ciclistas paraban sus máquinas y se desmontaban. Las mujeres veían el suceso a prudente distancia. Los peatones se trancaban. Los corrillos se abrían en salas. Había gentes asomadas en los balcones y a las puertas de los almacenes. Una nube compacta de embaladores policiales, vendedores de cigarrillos, viejas, mendigos, vagos, fámulas, cachacos y artesanos rodeaba al paciente. Un enorme carro de medio lado, caído como una casa en ruinas. La última. Los pasajeros se bajaron para quitar al enfermo un peso de encima y quedaron únicamente en la última banca un ciego, un sacerdote y una señora que no podía hacer la gracia por motivos ajenos a su voluntad y que representaba peso y medio. Es muy linda esa Bogotá primitiva, ¿no? Muy bonito. Hay más. La última que le vamos a hacer de Bogotá es una descripción de una retreta que es algo típico en el Parque de Santander, en donde Alejandro, que es el hermano de Fernando, el del drama, va con su amigo Velarde y entonces dice: oían la última retreta matinal del domingo en el Parque de Santander y charlaban sentados en una banca hacia el oriente al pie de la estatua del gran legislador. Veían aquel bronce inarmónico, me encanta la descripción que hace porque no le gusta para nada a Clímaco la estatua. Veían aquel bronce inarmónico como una ballena con rostro humano y deploraban que para la estatua del hombre de las leyes se hubieran olvidado de las leyes de la estética. El general Santander les daba la espalda sin inquietarse por su crítica, subiendo los hombros, clavando en las mujeres sus ojos silenciosos, mirando distraído a los músicos que tocaban a sus pies y embriagándose con los sonidos que subían hasta él y lo envolvían en olas musicales. Es una belleza la novela, yo estoy seguro de que les va a divertir mucho, porque además está muy bien, es una prosa que se deja leer fácil, no es una cosa complicada, no está llena de palabras, sino de una Bogotá que no conocimos. Bueno, pasan muchas cosas y estos dos siguen discutiendo, pero luego empieza a llenarse el Parque de Santander. Niñeras coloradotas y mofletudas arrastraban perezosamente bebés como muñecos de porcelana adormecidos en los cochecillos de seda y encajes. Las viejas señoronas se desplomaban como fardos sobre los escaños buscando las caricias de la sombra bajo los pinos crespos. Damiselas anémicas saturaban el aire, saturaban de aire sus pobres pulmones. Estudiantes lustrosos se hacían limpiar las botas, viejos fatigados leían periódicos extranjeros, sujetos distraídos rayaban la arena con los bastones. Es muy bonita la descripción de ese Bogotá entonces. Y hay otro pedazo porque luego cuando él cae en desgracia se va para San Victorino. Se va para San Vituco, sí. Ahora, San Victorino no era tan terrible como en ese entonces, ¿no? De hecho, una de las mejoras que tiene la Casa del Enocinio es que la trastean de las Nieves, o sea, calle 20, ¿qué es eso? Como calle 22 con séptima más o menos, hasta San Victorino, y ese es un ascenso en la historia de esa Casa del Enocinio. Resaltaría yo algo, Juan David, que sé que es muy importante del libro y que hace parte de la impronta y del estilo de Clímaco Sotoborda, y es ese humor muy particular. Dentro del grupo al que pertenecía Clímaco Sotoborda,
que ya lo hemos mencionado, es la gruta simbólica. Clímaco era muy famoso porque era dado a los chascarrillos, a los juegos de palabras y a una cantidad de cosas, ¿no? Bolívar con Disipeto. Hay una cosa que es muy simpática y es la primera frase con que arranca el libro, porque es supremamente bogotana. Un viajero en el siglo XIX decía que los bogotanos se encontraban elegante llegar tarde les parecía maravilloso. Y la novela empieza: serían las 6:30 cuando empezaron a sonar las 6 en las campanas. Por fin, a tirones las campanas daban las 6:30. O sea, estaba media hora la campana de la iglesia atrasada. Y él va recurriendo al humor para describirse a él mismo. El humor, alguien decía, es la cortesía de la desesperación. Y en este libro lo es, porque en medio de la tragedia del muchacho que se está perdiendo, ratos uno ve ahí a Clímaco hablando. Sí, es cierto, Pelusa es un personaje de un origen muy misterioso. La gente no sabe que Pelusa, esa gente que tiene apodo y nunca se le sabe el nombre, es de apellido Lazo, pero todos le dicen... Lazo de la Vega. Todos le dicen Pelusa. Pelusa es un personaje bien particular del que se sabe poco. Es un personaje muy culto, un autodidacta puede ser. De hecho, yo creo que uno alcanza a encontrar trazas de Clímaco Soto Borda, un personaje lindo, digamos, que vive de unas rentas, pero que se ha hecho una vida muy cachaca. La vida cachaca consiste en que se ha especializado en asistir a eventos sociales, comenzando por el evento social más importante que había en la Bogotá de entonces, que no era propiamente un matrimonio, ni propiamente una invitación al club, sino un funeral. O sea, el hombre, porque en esa época el entierro uno iba y comía, y le daban la comida, y le servían el trago, y las demás cosas. Pelusa se especializa en hacer una vida alrededor de eso, y es un interlocutor muy lindo de estos personajes, ¿no? Digamos, les habla en un lenguaje muy particular y es un personaje lleno de peculiaridades y colorido que uno acaba queriendo mucho. El Pelusa tiene una cosa que se llama El Tijeretario, que es un álbum de recortes cuando por fin logran entrar a la casa de él. Entonces descubren su libro de recortes, El Tijeretario. Léete este pedacito. Sí, claro. Porque es que es muy porque es que él tomaba los libros, tenía libros que tenían láminas, y en lugar de conservarlos como hacemos los coleccionistas, el hombre hacía su corte. Su libro de cortes o tijeretario estaba siempre abierto sobre la única silla del aposento, como un misal en un facitol. Agachado sobre él oficiaba Pelusa, sumo sacerdote de aquella sacristía del templo de Minerva. Brillaban en aquellas páginas, pegados con engrudo, sin faltar uno solo, todos los cables que aparecían en los periódicos. Lectura predilecta de Pelusa, que le permitía recorrer íntegra la tierra, las cotizaciones de las bolsas de todo el mundo, epigramas verdes, azules y negros, comunicados como ascuas, charadas y logogrifos, necrologías y edictos, malos pensamientos y versos, millares de versos bañados en lágrimas que parecían un bosque de sauces llorones. Luego, algunas tesis, oigan el nombre de las tesis que hacía Pelusa, que son muy interesantes. Si alguno de ustedes está en la fase académica de su vida y se está graduando de un doctorado o de un pregrado, puede tener en cuenta, estas son las tesis que escribía el genio de Pelusa, pensador bogotano. Luego, algunas tesis trascendentales con un cortejo eterno de dedicatorias. A mi tío X, que fue mi segundo padre, a mi padre, que fue mi segundo tío, a mi abuela, a mi prima carnal, a mi suegra carnívora, a mi tía, que fue mi suegra segunda, a mi jurado de calificación como prueba de valor, a mi presidente de tesis, a mis presuntos hijos, a la cocinera, al perro y a la gata. Todos muy importantes para optar al bachillerato. Alejandro Vi como vinicultor y Torquemada como cocinero, y entre las de medicina muchas de capital interés. Contribución al estudio de mutación de la cabeza por el sistema del doctor Guillotá, operación que suele ser mortal. Las manchas de familia y su tratamiento por el oro. Extirpación de la caspa por medio del garrote. Infartaciones de las amígdalas por medio de la horca. Extinción de los ratones por medio del gato. Daños que causan la adulación en la espina dorsal porque se doblega, obviamente. El sistema del paratufo y los hombres de aliento. Y extinción de las tiranías por medio de las cápsulas del doctor Remington, un atildado pensador, era Pelusa, que es obviamente
muy amigo de Alejandro, quien es, digamos, el personaje que quiere socorrer a su hermano que se ha perdido en estos nebulosos fangos del amor fatal. Y además, Diana no trabaja sola. Ella tiene una Celestina que se llama Celestina. Sí, se llama Celestina. Que es una vieja horrorosa. Malvada. Mala como ella sola, que es la que le guía en su carrera a la maldad. A Diana para que se consiga un senador. Ella, después de que deja al pobre Fernando porque ya no da más de sí, le pone los ojos a un senador costeño, un ¿no? senador costeño. Sí. Entonces, es una novela, esa novela dan ganas de leer una y otra vez las aventuras que ocurren, porque no es tanto la Diana la que está ahí, sino es Clímaco aprovechando toda su sabiduría, toda su pirotecnia literaria, y hay varias descripciones que él dice, él se trata con bastante ironía. Él no se describe a sí mismo nunca de una manera interesante, sino siempre es peyorativamente, como un poeta que no es poeta, un escritor que no ha hecho una novela, es como me voy a tomar trago para ver si me ilumino y logro terminar el libro. Entonces, de él hay unas descripciones muy bonitas. Vamos a ver cuál me aparece por acá, porque yo, amante de los buenos versos, saca versos buenos cuando se ofrece. Artista y crítico, pesa y vale, pero como es sujeto del género escurridizo, no se compromete ni como poeta, ni como literato, ni como nada, casi ni como individuo. Prefiere ser un átomo, un habitante de Bogotá y extramuros, calle A número Z. Calle A número Z. Calle A número Z. Oye, eso me recuerda a algo importante que creo que hay que decir para quienes... Es decir, si ustedes quieren leer este libro en clave literaria, de simbolismo, lo pueden hacer y van a encontrar una experiencia muy entretenida. Pero aquellos o aquellas que quieran leer este libro en clave cartográfica o en clave lingüística, también se van a encontrar cosas muy lindas, porque se van a encontrar con una cantidad de giros de la ciudad de entonces, ¿no? Se habla del tiempo del ruido, por ejemplo, se habla de todas esas costumbres que entonces existían. También se van a encontrar con espacios, o sea, ustedes pueden recorrer la geografía, pueden ir a la Catedral Primada, por supuesto, se pueden ir a San Victorino, también conocido como San Vituco, se pueden ir a las Nieves, pueden ir viendo cada uno de estos escenarios de la ciudad reflejado y pensar que de todas maneras quedan huellas de ese lugar y que a través de la magia del clima uno puede permitirse la posibilidad de viajar en el tiempo. Hay una cosa que es muy bonita y que es la relación de los personajes con la literatura, y especialmente hay un capítulo en que el autor de la época era Anatole France. Colombia vivía muy bien, los colombianos pudientes se iban a París a estudiar, los Cuervo vivieron en París, Silva se fue a París a vivir de los Cuervo, en fin, los bogotanos intentaban llegar a París como fuera. Entonces hay un momento en que el amigo de Alejandro, o sea, del que viene de Europa y que está aterrorizado, empieza a charlar con Anatole France a través de un libro de él. Entonces dice: Velarde sonríe vagamente pensando que no hay tanta honradez en eso de meter clavos, como se llama en Bogotá, hacer trampas, meter chusos, y sin soltar el libro sigue mirando hacia afuera. Entonces él está ahí mirando y dice: esos pinos, pensaba Velarde, son un memento eterno por los mártires en esta época sombría de ingratitudes, y donde viene el título de mi prólogo, porque es una época de ingratitudes y olvidos, entonan el himno de la posteridad. Y Anatole France desde una página del libro: la posteridad no es imparcial, lo que no le interesa lo olvida, no es un juez como creía Madame Roland, es una muchedumbre ciega, aturdida, miserable y violenta como todas las muchedumbres. Ella ama y odia sobre todo.
tiene prejuicios, vive en el presente, ignora el pasado, no hay tal posteridad. Entonces él sigue elucubrando y le va contestando a Anatole France en su libro. Se menosprecia el grupo de la Gruta Simbólica por apolítico, y aquí un personaje quema la Constitución, otro quema las páginas, los versos de Marroquín, que era el presidente de la época. O sea, ¿cómo meter dentro de una novela galante, porque esto es una novela, él era contemporáneo y amiguísimo, y parte del grupo de la Gruta Simbólica era Julio Flores, que entonces es esos amores descarnados, la sangre, el abrir la tumba y encontrar la calavera de la amada, esa fascinación por que era lo que vendía, porque además no se va a poner a hacer una batalla contra el gobierno conservador, contra la hegemonía conservadora, pero va metiendo sus granitos, y cada rato va ocurriendo la muerte misma, en un momento que es terrible, en el cual cuando muere uno de los personajes. No les vamos a hacer el spoiler, pero él, en el momento en que se muere, los conservadores están echando cañonazos. Bueno, pero lee este pedazo para que claro, se escalofríen y se asusten mucho de los horrores de la vida. Pues esta parte es terrible, va más dentro del género de lo trágico. Ahora tomamos el tema político, pero para que ustedes se hagan, digamos, para degustar un tanto la Soto Borda, una de las grandes plumas que tuvo Bogotá y la Sabana. Oigan esto: el pincel de la muerte, empapado en hielo, no tuvo que agregar una sola pincelada recia en el rostro antes cadavérico de Fernando, aquel rostro de porcelana y oro que se destacaba de la blancura de los encajes y del lino. La fúnebre artista trazó apenas una doble línea de violeta sobre los labios sedosos, humedecidos de espuma rosada, perfiló la nariz aristocrática y retocó de negro los círculos de los ojos inmóviles de diafanidad triste, cuya última mirada se detuvo en el aire con el último salto de corazón, en tanto que el espíritu, envuelto en esencias y en vapores de sangre, arrebatada de viento, se perdía en la noche. Trágico, terrible. Juan David, tú mencionabas un tema importante que era la política, y hay que hablar de la Colombia en la que fue escrito este texto. Hablamos de que durante muchísimos años, más de 100 años, vivimos regidos por la Constitución de Rafael Núñez, que era la Constitución de 1886, que trajo al país una cantidad de políticas, al parecer de algunos represivas, llamada la regeneración, promovida, como ya lo hemos dicho, por Rafael Núñez. Ahí hay algo muy importante, y es que realmente sí hay una posición política. Tú mencionas el momento en que se quema la Constitución. Muy optimistamente este personaje dice: a esta Constitución no le queda nada, le quedan 5 años, le quedaron 200, no va a servir para nada, pero ahí seguimos, ¿no? Y fue el país bajo el que nosotros crecimos. De ahí que, por ejemplo, algo que ocurra muy común y que es lindo en este libro, Eterno Teatro de Paradojas de la Vida, es que los personajes le tienen terror a la policía. Hay un caso, por ejemplo, en que los retienen, se los llevan en una patrulla porque obviamente no había SMAT ni nada parecido, pero se los llevan y los van a aprender, y les dicen: uy, se los van a llevar a San Diego. ¿Qué era San Diego? Y ahí están las claves que uno puede empezar a buscar o googlear. Dos cosas: en San Diego estaba el Panóptico, que no era Panóptico, que es la cárcel que hoy es el Museo Nacional, la cárcel de Bogotá, sí, la reclusión de Bogotá, llamada Panóptico porque supuestamente es un panóptico, eso no ocurre en la cárcel de Bogotá. Y al frente, donde estaba el actual Hotel Tequendama, estaba el asilo de Locas. Es decir, el destino de uno en San Diego era o irse para el asilo de Locas o para la cárcel. Si uno logra mirar esos rastros, encuentra muchas cosas lindas, ¿no? Hay de la parte política de la historia, hay momentos tremendos. El final hay un pedacito que es, si se los encuentro, porque coincide la muerte con los relojes de la catedral dieron las 11 en una carcajada larga,
Del atrio del Capitolio se elevó un cohete que soltó en la altura un alarido seco y se deshizo en llanto de fuego. Después otro y mil más. En las sombras incendiadas como en una aurora boreal abejeaban enjambres de chispas y las inundaciones de sonidos sacudían el espacio. Las músicas vibrantes, los gritos de la multitud alquilada, las voces estridentes de los cohetes formaban ondas sonoras que impregnaban de olores de pólvora, bajaban de la plaza y en tropel salvaje se metían en el aposento lleno de quietud y de tristezas. El gobierno celebraba un triunfo de sus armas. Era una fiesta de la burocracia en honor de las victorias de la muerte y su estruendo perduraba en la misma muerte, en su taller fúnebre, en el momento de poner un cadáver, los últimos toques de la sombra. O sea, se muere el protagonista en medio de las celebraciones de un triunfo de la Guerra de los 1000 días. O sea, no es para nada una historia fantasiosa de una mujer mala, sino es cómo oírle a Aristides Fernández. El jefe de la policía se llamaba Aristides Fernández, que era malo. El pájaro carpintero, que era un verdadero monstruo. Entonces, cómo escabullirse, cómo meterse y cómo contar en medio de algo que fuera atractivo para la época y que era esa literatura trágica y terrible de las canciones de Julio Flores, de todo. Importante eso también, que no lo dejemos en saco roto. El libro tiene su banda sonora, y ahí está Jerónimo Velasco. En esa época, lo que se oía en la Colombia de entonces, y particularmente en la Bogotá de entonces, que era una ciudad insular y aislada, era música del interior. O sea, obviamente no había Carlos Vives, ni tropipop, ni reggaetón, eran pasillos, bambucos, esa música muy del interior, y se menciona a Jerónimo Velasco, una gran cantidad de glorias de la música de entonces, que era la música que ambientaba esos cafés. ¿Qué sonaría en esos cafés? Morales Pino, Luisa Calvo, por supuesto, con su adiós a Bogotá. Morales Pino, que le dio lepra y se fue lo llevaron a Agua de Dios, que era donde estaba el hospital de los leprosos. Mi papá, que tenía un humor terrible, decía lepra y música de Luisa Calvo. Qué buen chiste. Entonces, pero bueno, hay una cosa en la que coincide con lo que tú dices, y es que Clímaco era excelente músico. Él tocaba el tiple, la bandola, tocaba, todo el mundo que tuviera un poquito de cultura tocaba algo de piano. Entonces él era un excelente músico también. Él amenizaba las fiestas, y en la Gruta Simbólica se hacían unas fiestas en la casa de un señor Peña Redonda, que eran como unas bacanales en medio de, ¿cómo se llaman esas garrafas de vino que tienen? No sé, jofainas. Jofainas. Con mimbre alrededor, y se disfrazaban y cantaban huyendo del acoso de la policía y de los retenes. Hagan un ejercicio con el libro. Cuando no entiendan una palabra, cuando no entiendan una referencia, googleenla y van a encontrar cosas muy lindas. Van a encontrar la pola, que muchos de nosotros usamos la expresión pola, unos menos sabemos de dónde viene. Pues busquen la expresión pola, busquen la expresión pita. Dice, vendían pita en ese lugar. ¿Qué es la pita? Les mando el chiste. La pita era una chicha que vendían empacada en unas jofainas tapadas con tapones de esto, y así van a encontrar un montón de referencias a una ciudad que hoy ya no es y que nos queda gracias a plumas como la de Clímaco. Pero esa lectura del libro en clave de descifrar una Bogotá, ver los nombres de las calles, Juan David, ¿no? Las calles tienen sus nombres. Eso es otro. Hay ¿quién fue? Hay unas calles y de los... Sí, un libro, les recomiendo, así como a veces uno lee cierto libro con el manual de referencia, este lo pueden tener al lado de uno que se llama Calles de Santa Fe de Bogotá, de Miguel de la Rosa, que es un libro que les va a contar por qué cada calle se llama de cierta forma y cuáles son las historias, porque estas calles tienen nombres. Era una ciudad cuyas calles todavía no eran X ni Z, sino tenían sus nombres. La calle de la Cajita de Agua.
la calle de la Cajita de Agua, la calle del Molino del Cubo, la calle Cara de Perro, la calle... Y hay una cosa que es muy rara, que es la numeración, que todavía se puede ver si ustedes van por la Candelaria, pone calle 12, número 325. ¿Tú manejas esa nomenclatura? 200, ¿Tú manejas esa nomenclatura? ¿Queda alguna nomenclatura de esa? Hagamos una guía, ¿no? Uno puede, cuando ustedes lean, y esta es una guía importante, si ustedes quieren orientarse en la Bogotá del pasado, cuando diga primera calle real al norte, es la calle que va después de la Catedral Primada. Esa es la primera calle real al norte. La segunda es la siguiente cuadra. Y eso va numerando ordinalmente hasta que llega a cierto número. La octava era en donde estaban los negocios. La octava era la calle de Florián. Era la calle de Florián, calle de Sombrereros, que sigue siendo de alguna forma calle de Sombrereros, y que era la calle de Florián. Arriba estaba la calle de la Carrera, que es la calle que queda frente al Colegio Mayor de San Bartolomé. Se llamaba calle de la Carrera porque decían que allí ¿Esa es la séptima? Sí, la séptima a la altura del Colegio Mayor de San Bartolomé. Sí. Esa calle era la calle donde hacían carreras de caballos, por eso se llamaba la calle de la Carrera, y debido a eso hay carreras y calles en un país como Colombia. Y había ríos, porque todavía no habían... Qué lindo. Todavía no habían canalizado el San Francisco. El San Francisco Vicachá. Ni el San Agustín, que era la calle Sexta. Hay una cosa muy linda que tiene el libro, ahora que tú mencionabas esa tendencia a francesarnos que tenía la Bogotá entonces, y es que en algún momento empieza a comparar, dice, no, la gente se iba a París y tenía que acostumbrarse a que el río San Francisco se arrastraba mientras que el Sena corría, y empieza a ser un paralelo de una cantidad de lugares que también es una costumbre bastante bogotana, ¿no? Como ese eurocentrismo en el que todavía incurrimos, y por eso todavía la gente se muere con esos establecimientos a la europea que hay en ciertas zonas de la ciudad. Me encanta ver que mucha de esa Bogotá es muy parecida, muy de fondo a la de hoy, ¿verdad? Sí, y todavía no hay quintas en Chapinero, o si las hay, empieza a verlas, pero todavía Chapinero es Chapinero es totalmente marginal. Lejano, y una señora bogotana decía que ella no pasaba de San Diego porque el aire de Chapinero le hacía daño. Entonces, era una Bogotá que van a encontrar muy entrañable. O sea, Clímaco se hizo una novelaza. ¿Cuántas ediciones ha habido de este libro? Yo conozco unas 6 o 7 ediciones, pero quizá lo importante es que lo que mencionabas tú, dejemos de ver a Clímaco Sotoborda, quienes lo conocemos como ese escritor ingenioso, costumbrista, que miraba con gracia a Bogotá, y veámoslo como una firma mucho más inteligente, y que seguramente, si no se hubiera ido trágicamente y de manera prematura, habría producido mucha más literatura. Bueno, creo que también lo que sucede es que se emborrachaban mucho, entonces no tenían mucho tiempo de escribir. Y vivió con la mamá hasta los 42 años, eso no lo aguanta nadie. No, especialmente la mamá, ¿no es cierto? Pero es un libro fascinante, un libro que, no sé, nos quedan 5 minutos, pero no sé si tienes un pasaje del libro que quieras que leamos como una especie de abrebocas para concluir, agradeciendo a ustedes estar acá. Ustedes se van a poder quedar con estos ejemplares del libro gratuitamente, van a podérselos llevar, van a poder disfrutar de texto que se lee realmente de manera muy divertida. En 2 o 3 horas se van a encariñar con los personajes que son fascinantes, se van a encariñar con la prosa de Clímaco Sotoborda, a quien es bueno redescubrir en este momento. Se van a transportar a una ciudad muy diferente de esta que habitamos nosotros hoy. ¿Vas a dar lectura entonces a algún pasaje? A ver, voy a leer una cosa que es muy bonita, que es un homenaje, porque este es un libro que habla de otros libros, que no le teme a hablar de influencias o de amistades. Entonces, hay un pedazo que le dedica a Julio Flores, que fue su socio y su compañero de fiestas, de penumbras, y les dice: mi hermano se curó de los versos por medio del fuego, como se cura el reuma por el termocauterio. Más tarde escribió cuentos cortos, toques ligeros, pues se volvió un fanático de la brevedad. Eran sus ídolos Flores con sus gotas de ajenjo que emborrachaban el alma y enloquecían. Darío con sus arrojos frustrantes y Silva con sus gotas amargas, tan amargas como la cicuta destilan intención y arte. Todas estas gotas que han filtrado las almas de los 3 poetas llenaban la copa de su cerebro hasta rebosar y se les salían por la boca. Las recitaba siempre. Esta, por ejemplo, de Flores: si mi boca fuera verga,
y tu boca fuera flor, qué borrachera de néctar, qué borrachera.